En Ya Fue nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con...? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Fanta, claro que sí, vamos a hablar de eso, de qué onda con la Fanta. Esa bebida naranja que hoy, si la tomás, botás a la reta. Bueno, en su momento estaba ligada a otros personajes de la política. Turbios como la reta, quizás más, mirá lo que te digo, quizás más. Porque el origen de esta bebida anaranjada no tiene nada que ver con la reta ni con la ciudad de Buenos Aires. Es más, nació en un lugar muy lejano. Y vos decís, Fanta es una bebida de Coca-Cola. Claramente esto es yankee. No, Picuí. No, Picuí, eso es lo que te venimos a contar hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con ni los yanquis ni con la reta. Tiene que ver más con el Tercer Reich, básicamente, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, de más está decir que hay un montón de marcas que colaboraron, ¿no? Grandes empresas que colaboraron con el régimen nazi por esas épocas, por la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Bayer. Aquí hemos hablado en algún momento sobre cómo Bayer era una empresa que colaboró, la farmacéutica que después termina siendo Bayer, colaboraba con el régimen nazi. Eso lo sabemos. Después hay otras como, por ejemplo, Hugo Boss. Hugo Boss le hacía los trajes al ejército del Tercer Reich. Bueno, no solo de trajes y de falopita vivía el Tercer Reich, vivía la Alemania de ese entonces. También necesitaban sus gaseositas. Y es raro, pero eran muy fanáticos de la Coca-Cola, los alemanes previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Es muy loco esto porque es un pueblo muy nacionalista. A mí me ha tocado ir hace un tiempito a Alemania y, por ejemplo, vos les querés hablar en inglés y se te recalientan. No les gusta un carajo que les hables en inglés. Estás en Alemania, háblame en alemán, te dicen. Y tienen razón, ¿no? Tienen un poco de razón, son muy, muy nacionalistas y están muy enfrentados con los británicos. No les cae ni un poquito bien Inglaterra, ni toda la cultura británica, no les gusta un carajo, etc. Bueno, a ver. Igual a ellos les gustaba la Coca-Cola, pero ¿cómo hicieron para que cale el consumo de Coca-Cola en la sociedad alemana de aquel entonces, los dueños de Coca-Cola? Ningún momento dijeron que era un producto norteamericano. Decían que era un producto alemán, la Coca-Cola. Entonces los alemanes tomaban mucho Coca-Cola porque pensaban que era una bebida alemana. Pensaban que era una bebida propia. Entonces para ellos era... es como nosotros tomando, no sé, Priti, ¿entendés? Y que un día nos enteremos que la Priti, en verdad, no es un invento cordobés, sino que es un invento, ponele, no sé, yankee, justamente, ¿no? Estaríamos inglés, ¿entendés? Vamos a la guerra de Malvinas y nos enteramos que los británicos están tomando Priti en las trincheras. Y decís, ¿qué? ¿Cómo? Eso es lo que les pasó a los soldados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando vieron que los otros ejércitos y otros países estaban tomando Coca-Cola. Flashaban los soldados, decían, ¿cómo puede ser que estén tomando nuestra bebida? Nuestra bebida, eran muy nacionalistas. Bueno, vamos a hacer un poquito de revisionismo histórico. También le iba a Alemania en esas épocas. Recordemos que ya lo hemos hecho cuando hablamos aquí, cuando hicimos el qué onda con Coca-Cola. La Coca-Cola arranca siendo un producto, primero que incluía cocaína y todo ese tipo de cosas que contamos en aquella ocasión. Pero... La cosa sana. Pero además de lo que llevaba dentro la fórmula, tenía una particularidad, que era que se tomaba en las fiestas. Se tomaba una vez al año Coca-Cola. Como cuando tomás, viste, no sé, Ananafis. Tomás una vez al año. ¿Quién se toma una Ananafis en julio? Nadie. Pero en las fiestas puedes llegar a encontrarte a alguien tomando una Ananafis. Lo mismo pasaba con la Coca. Aún así, aunque era algo que se tomaba no todos los días, no era algo para tomar todos los días, se vendían 5 millones de botellas de Coca-Cola por año, que era una fortuna para esa empresa en ese entonces. Por eso sostenían esta estrategia de decir que era un producto alemán, que no era un producto extranjero, y eso hacía que la gente lo consuma más. Bueno, en el año 1942... En ese año Alemania ya había iniciado lo que se llamó Operación Barbarroja, que es la operación llevada adelante por Hitler para conquistar la Unión Soviética.
¿no? Esos eran los planes de Hitler, pero luego fue detenido, ¿no? Como sabemos, por el Ejército Rojo justamente. Los problemas de los nazis empezaban a ser cada vez más graves y empezaban a estar aislados por lo que era una incipiente economía globalizada que luego explotaría esa economía globalizada después del fin de esa guerra, con el triunfo de los aliados y sobre todo con la victoria de Estados Unidos, que entró en los últimos días de la guerra y fue definitorio, ¿no? Cuando ya estaban cansados algunos de los ejércitos. Bueno, Coca-Cola decide, para castigar a Alemania y aislarla, parecido a lo que le están haciendo a Rusia hoy. Rusia también tiene su propia Coca-Cola, por ejemplo, no me acuerdo el nombre ahora, pero si ven el canal de Un Topo por el Mundo, van a ver, porque él es muy fanático de la Coca-Cola rusa y estuvo en Rusia con varios meses. Coca-Cola decide no mandarles más el jarabe para hacer en las fábricas de Coca-Cola de Alemania. Tenían varias fábricas, tenían 43 fábricas en toda Alemania, es un montón. Es un montón. En un país que, recordemos, no estaba muy bien económicamente. Hitler llega al poder en un momento de gran bronca de la sociedad alemana, que había sido castigada como la culpable después de la Primera Guerra Mundial y multada. Después de la Primera Guerra Mundial se multa a Alemania y se le pone un montón de costos y de guita a pagar, lo que hace que haya una gran recesión también en Alemania. En ese contexto llega Hitler. Medio como, viste, ahora empieza a surgir también Milei como una opción válida, porque está todo para atrás y porque lo vemos acá en el resumen. La política está en otro planeta, discutiendo pelotudeces, la reta con la Fanta, etcétera. Bueno, eso, pero en un contexto donde además había guerra. Entonces empieza ahí a tener más calada Hitler, que era como nacionalista, el nacionalsocialismo, ¿no? En fin, deja Coca-Cola de mandarle a Estados Unidos el jarabe para hacer coquitas en estas. A Alemania, perdón, gracias Janchur. A Alemania deja de mandarle a Estados Unidos el jarabe para que produzcan en esas 43 fábricas. ¿Y qué pasa? Tenés 43 fábricas al repedo, claro, de repente. Y un montón de trabajadores que se quedan sin laburo, básicamente. Entonces, el refresco había llegado a Alemania en el año 1930. Es decir, hacía poquito que estaba en Alemania. Ellos ni siquiera sabían que no era alemán, por ejemplo, claro, ¿no? Bueno, Coca-Cola había apostado mucho por Alemania cuando vio que calzaba muy bien. Incluso que ellos eran una marca yankee y se bancaban no ser promocionados como una banda yankee. Son una bandera del imperialismo, ¿no? Sí, obvio. La Coca-Cola. Y habían decidido dejar eso de lado para seguir vendiendo. Bueno, desde que llegó a Alemania... Desde que llegó a Alemania al inicio de la guerra, Coca-Cola estuvo muy presente de forma masiva a través de lo que era su filial en Alemania, llamada Coca-Cola GmbH. Esa bebida era tan vendida que incluso Hermann Göring, que era la mano derecha de Hitler, era el comandante, ¿no?, de la Fuerza Aérea Nazi, por ejemplo, favoreció la expansión de la compañía en todo el país a propósito. Dijo que su objetivo era nacionalizar la empresa. Era uno de los secretos de Göring. Göring quería en un momento nacionalizar la empresa y quedársela. Por eso es que Coca-Cola también decide irse del país. En 1941 Estados Unidos entra en la guerra y las relaciones entre Coca-Cola GmbH y la empresa madre Coca-Cola Company se cortan por completo y ya no les mandan más jarabe. Tenían toda esa fábrica con todos sus trabajadores al pedo. Los empresarios alemanes que eran dueños de estas embotelladoras, porque la embotelladora hace un servicio terciarizado para la compañía que desarrolla el producto. Entre ellos, entre los dueños de estos embotelladores, estaba el señor Max Schmeling, que era campeón mundial de boxeo, por ejemplo. Se encontraron con la imposibilidad de fabricar más esa bebida que tanto le gustaba al pueblo alemán. Entonces, Max Keith, que era el CEO de la empresa Coca-Cola GmbH, la Coca-Cola alemana, se empieza a preocupar por cómo rentabilizar estas fábricas que estaban al recontrapedo y tenían instalaciones muy costosas, porque tenían máquinas muy costosas. Bueno, según explica un historiador que se llama Hernández, que tiene un blog muy copado que ahora les voy a decir, se llama Es la Guerra, así se llama su blog. Él tiene un libro que se llama Historias Asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, que es donde yo saco esto, se llama Jesús Hernández, que es muy interesante. Según Hernández, Max Keith dice, bueno, algo tenemos que hacer y lo vamos a hacer con los excedentes de otras industrias de nuestro país. Ellos tenían manzanas, por ejemplo. Y después de varios intentos consiguen obtener una bebida con sabor a fruta, creada con productos excedentes de otras industrias, como les decía. Por ejemplo, la fórmula variaba cada mes, porque dependía de los excedentes que había en el mercado. Tenía pulpa de manzana, que era para la fabricación de sidra, que ellos tienen mucha sidra. Las manzanas que sobraba la utilizaban para esta gaseosa. Tenía subproductos de la industria del queso,
porque ellos hacían mucho queso, ¿viste? Tienen la frontera con Suiza donde se fabrica mucho queso, les sobraban algunos químicos y cositas, lo mezclaron con la manzana que les sobraba de la producción de sidra. No suena muy rico, la verdad. No suena muy rico. Y lo endulzaban con sacarina y un poquito de azúcar también que les sobraba de esa época. Un pequeño porcentaje de azúcar, ¿no? Porque era un bien muy preciado el azúcar y estaban empezando a estar aislados los alemanes. Entonces no tenían mucho acceso al azúcar, ¿no? La onda era que esto tenga un nombre además que sea fácil de recordar, que sea impactante. No tan impactante como los ingredientes, ¿no? Queso y manzana. Porque encima del excedente... Una torta te lo banco, creo, capaz. Claro, un cheesecake de manzana, ponele, ¿no? Es raro eso, no raro. suena apetitoso, no suena apetitoso para nada. Bueno, ahí es cuando al señor Joe Knipp, que era un vendedor, un experimentado vendedor alemán, se puso a reflexionar con Keith y dijeron, tiene que tener un nombre de verdad ganchero, así que le vamos a poner Fantasy, que deriva... Fanta, que deriva de la palabra fantasy, que es fantasía en alemán, efectivamente. Y la idea, obviamente, cautivó mucho a los directivos de Coca-Cola GmbH, que es la Coca-Cola alemana. Bueno, la marca quedó registrada y se creó una botella con un diseño exclusivo, porque en esa época, recordemos, Coca-Cola tenía su botellita particular, con esa formita de panza que es tan conocida, que es como así medio panzona. Bueno, tenían que generar un diseño de botella característico para la Fanta. Y la generaron. Bueno, hoy en día, ves, por ejemplo, Fanta tiene esa formita. Sí. Pero fue cambiando el diseño a lo largo del tiempo. En esta época, yo te digo, la botella era de vidrio y tenía como unas endijas en el medio muy particulares, ¿no? Se decidió incluir, para que la gente lo sepa, la gente que era tan fanática de Coca-Cola GmbH, incluir algo que después empezó a usar Coca-Cola Company en los tiempos modernos, que es: este es un producto de Coca-Cola GmbH. Eso lo inventaron los nazis. Ah, mira. Esto de poner, esto es un producto de... Porque antes las empresas compraban otras empresas y se quedaban mozzarella, no te decían Cepita, por ejemplo, un producto de Coca-Cola Company, como te dice ahora. Eso lo inventaron los nazis para dar confianza en este producto nuevo que estaban lanzando. Y necesitaban la confianza porque estaba hecho con queso y con manzana. Entonces, era un poquito raro y polémico, digamos las cosas como son, ¿no? Digamos las cosas como son. En fin, ahí es como se lanza al mercado, ¿no? Producto de Coca-Cola GmbH. Bueno, tuvo un éxito rotundo, la verdad, para hacer un nuevo lanzamiento. En 1943, plena guerra, se venden 3 millones de botellas. Solamente 2 millones menos que la Coca-Cola, que ellos pensaban que era alemana. Igual, según dice este historiador Hernández, que les digo que tiene este blog que se llama Esto es la Guerra, las cifras podrían estar un poquito falseadas porque la población en ese momento, ante la escasez de azúcar, miren, esto es muy particular, compraba Fanta para endulzar. Como no tenían acceso a el azúcar, porque era muy cara, porque estaba racionada en ese momento donde Alemania empezaba a estar aislada por el resto de los países del mundo, que no eran aliados, ¿qué es lo que hacía la gente? Compraba Fanta como endulzante. Como hoy, ponele, comprarías Zucker, por ejemplo, porque no hay... O miel, exactamente, Yanchu. O miel, ponele, fuiste al supermercado, lo único que hay, como te pasa a mí en el Coto, es Ledesma. Yo a Ledesma no le compro nada. Entonces, ¿qué hago? Compro azúcar. En vez de eso, la gente compraba Fanta y le ponía a sus bebidas y a sus comidas un chorrito de Fanta, que era bien dulce, y endulzaban con eso. Entonces lo que dice este historiador es, está bien, hubo mucho consumo, se compraron 3 millones de botellas, pero muchos no lo hacían porque les gustaba la Fanta, sino porque era lo más dulce que había en el mercado para echárselo a las comidas, para echárselo, por ejemplo, a los platos dulces, a los postres, a los bizcochuelos, a las tortas. No tenían azúcar. ¿Qué le ponían? Fanta. Le estaban poniendo queso. Mira, ahí está la primera publicidad de Fanta con esa botellita bastante particular en ese entonces. Qué retro, ¿no? Este póster de Fanta. Qué retro. Todo pintado a mano. Y ahí está la botellita que yo les decía con esas endijitas que tiene abajo. Lo que dice ahí en alemán no te lo puedo ni pronunciar. Suerte. No te lo puedo... Suerte con eso. Delicatessen, dice. Delicatessen, dice, Qué asco igual, boludo. Comprás, o sea, querés tener algo dulce, pero tiene manzana, queso, no sé, bueno. Ponele que hoy estuviéramos en una situación así de guerra y yo a mí me gusta el mate dulce, ¿entendés? Me sirvo un mate y le pongo un chorrito de Fanta y adentro. No. No suena rico, No, la no verdad. suena rico, pero bueno, qué situación de guerra.
En situación de guerra, Pero cualquier que colectivo venga, de ¿o no? Sí, cualquier colectivo te deja en casa, exacto. En situación de guerra, cualquier agujero es trinchera, ¿no? Había nacido entonces esta nueva... esta nueva cortina de despedida, no seas malo. Venía entonces así a nacer esta bebida. Y a pesar del éxito de este refresco que había creado el señor Max Keith con excedentes de otras industrias, es decir, con la porquería de la industria de la sidra, básicamente. y con la porquería de la industria del queso, que no daba a venderlo, No. siempre se tuvo en duda, hay que decirlo, si este señor era alemán. Era alemán, perdón, alemán era. Sí. Si era nazi, ¿ok? La gente, nada... Se preocupó después con el tiempo de si este tipo creador de Fanta era un nazi. Y Estados Unidos se encargó, porque la Fanta tuvo éxito, en dejar en claro o en hacer correr la bola que el tipo no era nazi. No era nazi. Para mí un poco nazi era, porque después cuando nazi, por ejemplo, cuando Alemania de repente invadía Polonia, sí, todas las fábricas de gaseosas se las daban a manejar a él. Entonces un poquito... vínculos con el nazismo tenía, ¿entendés? Claro. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede quedarse con un producto que está inventado por un nazi después de la Segunda Guerra Mundial, claro, digamos, básicamente. No se lo puede apropiar. A él le daban, como te dije, todas las delegaciones de Coca-Cola de todos los países ocupados por Alemania las manejaba él. Si no era nazi, le pegan el palo. Mal no le caían los nazis, evidentemente, ¿no? Es una duda, además, que estuvo hasta el final de la guerra, porque, bueno, como te decía, en Atlanta, que es donde está la sede central de Coca-Cola, les preocupaba sacar ellos al mercado, después de que cae la Alemania nazi, quedarse con ese producto, sacarlo y que los critiquen por andar, moviendo un producto que era de origen nazi, ¿no? Claro. Bueno, así fue como esta bebida nace, y tras el fin de la guerra, Coca-Cola hace toda esta investigación sobre este tipo y terminan despejando las dudas de que no era ningún nazi para ellos. Yo insisto, si no sos nazi, el gobierno nazi no te da a cargo todas las empresas de gaseosas de todos los países ocupados. Se me hace un poquito sospechoso. Déjame sospechar. Déjame sospecharlo un poquitito, pero bueno, te banco. A ver, esa es la gran duda que hoy tiene la Fanta. Y después sí, ya cambió la fórmula. Ya no era de manzana, ya no era que todos los meses le cambiaba el gusto dependiendo de cuánto queso había sobrado y de cuánta gila había sobrado, sino que ya directamente era de naranja. Cuando la agarraron los yankees ya dijeron, pumba, le ponemos naranja, le ponemos gas y la vendemos. Antes el gas va a sonar asqueroso, pero era producto de la fermentación de todas estas porquerías que te estoy hablando, del queso y de la manzanita podrida. Claro, ¿no? bueno, la sidra igual es la fermentación de la manzana. Por eso mismo, y la birra, hoy le ponen gas agregado las grandes empresas, pero en verdad el gas se hace solito, claro, con la fermentación. Y hay una parte que a mí me gusta mucho de su blog, que es cuando él cuenta el impacto que genera en los alemanes ver que en otros países se tomaban coca. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Coca-Cola es el momento de mayor expansión de Coca-Cola. Empieza a mandar a los frentes de batalla aviones y helicópteros que tiraban Coca-Cola para que tomen los soldados. Wow. Es un momento de gran expansión donde Coca-Cola termina de expandir todos sus tentáculos en el mundo. Wow. Una gran estrategia de marketing. Mejor que la de la reta con la Fanta, la verdad hay que decirlo. Nada, es muy interesante cuando cuenta eso, el impacto en la sociedad alemana cuando los soldados que volvían, contaban, no sabés, toman Coca-Cola. Es como que la guerra de Malvinas y los vemos tomando mate, ¿entendés? A los británicos. Es como, claro, ¿desde cuándo? Y después te enterás que no es tuya, ¿no? En fin, un origen turbio, el de esta bebida, que ahora es símbolo del turbio de la reta. Manzana básicamente. Y quesito. Queso. Manzana y queso, Viva Fanta, ahí estamos viendo la publicidad. Ven que el diseño de la botellita de Fanta siguió teniendo esas endijas que le habían puesto el régimen nazi a lo largo de las épocas. Hoy ya no las tiene. Hoy ya no las tiene, pero que ya igual de vidrio me parece ya no hacen tanto. No, ya no hacen tanto. Y menos la chiquitita. No, menos la chiquitita como en esa época.